Vale, buenos días, soy Ana García y os voy a hablar sobre mi proyecto personal. En primer lugar, ¿cuál es mi proyecto personal? Mi proyecto personal trata de una creación de series de cuadros originales a partir de unas imágenes que he encontrado en una página sin copyright. Mi objetivo era analizar e investigar en gran profundidad los distintos cuadros para observar la aplicación de los colores y sus correspondientes mezclas, aprender la técnica artística para poder realizar novedades, además de aplicar trucos y consejos para hacerlo, crear un producto o una serie de cuadros a partir de una imagen, dándole mi propio giro artístico y que siga manteniendo un cierto parecido a la imagen inicial, para ver si era capaz de pues, como llegar a ese punto de realismo entre la imagen y el cuadro. Crear una exposición sobre los cuadros como evidencia del trabajo realizado, donde pida la opinión del observador y reflejar los lienzos, emociones y sentimientos en el observador para ver si puede entenderlo y analizar todas sus emociones. ¿Cuál es mi contexto global y por qué lo elegí? Elegí expresión cultural y personal porque aborda la maestría artística que para más tarde ir haciendo de uso de habilidades adquiridas para poder conseguir un producto competente y realista. Los modos en que reflexionamos sobre nuestra creatividad y la ampliamos y la disfrutamos es una de las cosas que dice la expresión cultural y personal. Por eso mayormente lo elegí, porque tenía que hacer una reflexión y además de que la gente pudiese también reflexionar acerca de los cuadros. ¿Dónde me inspiré y dónde surgió la idea? Pues llevaba mucho tiempo queriendo aprender a hacer paisajes desde un punto de vista técnico, ya que yo sí llevo pintando toda mi vida, pero siempre ha sido desde un punto más de prueba y error, en donde si me sale, tengo un buen cuadro y si no, pues vuelvo a probar hasta que me salga. Entonces no tardé mucho en decidir el tema, debido a que en nuestro colegio se nos dice que en cuarto de la ESO tenemos que hacer este proyecto personal, por lo que siempre he tenido en mente más o menos lo que yo iba queriendo hacer. Hice una lluvia de ideas en la que intenté tratar los mayores aspectos que quiero hacer y tuve mucho en cuenta el estilo que quiero, los materiales que tuve que usar y lo que quería transmitir a la gente. Además, lo siento, el tipo de pintura, que es óleo, me dificultó un poco las cosas a la hora de realizar el proyecto porque tarda mucho en secarse y al hacer 3 cuadros tenía que dedicarle muchas horas. En la etapa de investigación, a la hora de buscar inspiración, tuve que investigar acerca de artistas que tuviesen cierta relación con los paisajes más centrados en las nubes. Encontré a Natalie Kuznetsova y a Ian Fisher, los cuales son unos artistas muy conocidos, sobre todo en Instagram, y estuve investigando un poco más a ver si hacían tutoriales en YouTube, de los cuales me estuve después informando. Al final, estas son las imágenes que encontré, las cuales no tienen copyright para yo poder usarlas, y quería que fuesen imágenes totalmente distintas para ver si el espectador era capaz de realmente ver las distintas emociones en cada uno de ellos. Desde mi punto de vista, yo quería que transmitiesen el primero más emociones felices, el segundo un poco más de tranquilidad y el último un poco más como un choque, no tristeza, pero más, no sé, un poco más triste. Después llegamos a la etapa de investigación, la etapa de conocimiento. Yo aquí estoy hablando mayormente de que yo ya tengo conocimientos previos, como pueden ser estos unos 3 ejemplos de cuadros que tengo realizados, y esto me ayudó bastante, ya que no tuve que aprender las técnicas desde el principio. Sin embargo, nunca había hecho nubes y tuve que pedir bastante ayuda a tutoriales de internet de gente reconocida por pintar este tipo de cuadros, y además de a mi profesor de pintura que está en el colegio y que me ayudó mucho a entender qué tipo de estilo usar y qué pinceles.
Aquí también tuve que estar investigando no solo los pinceles, sino que también hablé de los tipos de barnices, de los mediums que tenía que usar, la composición de colores. Y mayormente de estos que estoy usando fueron el pincel abanico, el pincel de punta avellanada y la punta mop. Estos me ayudaron mucho ya que le dan un estilo muy como satinado al cuadro de alguna manera. También estuve hablando de la composición de colores, como ya he dicho anteriormente, y tuve que hacer un gran estudio sobre esto para poder intentar relacionar lo máximo los colores con los sentimientos que tenía que poner. Además de que los cuadros tienen muchas subtonalidades que a la vista pueden no notarse, pero afectan mucho cómo va a quedar el resultado final. Después también tuve que hablar con un artista muy conocido que me pudiese ayudar de alguna manera a cosas a tener en cuenta, como qué tipo de lienzo comprar o los tamaños adecuados. Aquí podemos ver un poco la conversación y entramos en la etapa de planificación. A pesar de que yo tuve que tener la etapa de planificación después de la investigación, yo hice una antes debido a que tengo que tener muy en cuenta el tiempo de secado de los cuadros para realizarlos sin problema. Esta es una de las tablas que tuve que realizar y hice un número de horas tardé 70 horas en realizar todo el proyecto. En lo que más le dediqué fue en la creación. Si nos fijamos en la tabla, mayormente podemos ver que en la etapa de investigación ya estaba con el primer cuadro, por lo que ese primer cuadro fue el que un poco más tardé porque no podía hacer demasiado hasta que no tuviese los conocimientos adecuados. Después hice el segundo en la etapa de planificación, por lo que me pasó exactamente lo mismo. Y el último es el que tuve menos tiempo de hacer porque me quedé muy atrasada con los dos primeros. Finalmente la evaluación fue muy corta porque solo era hacer una exposición y aplicar los datos y analizarlos. Realicé una pequeña tabla en la que podemos ver, esto me serviría a mí como puntos de referencias para después más tarde yo poder evaluar desde un punto personal cómo han quedado los productos finales. En estética, o sea, todo está al máximo: estética, costo, usuario, función y tamaño. Y ya después fui evaluándolo según iba haciéndolo. En la etapa de acción ya decidí qué tipo de lienzo elegir a partir de pues ya lo que me dijeron. Elegí uno de 30 por 30 para el cuadro de las emociones felices, 8F, que es para el más triste, y el 8M para el de la relajación. Aquí podemos ver parte del proceso de cómo fui haciéndolo y añadiéndole todos los colores como evidencia de trabajo. Estos son mis cuadros finales, en los cuales desde mi punto de vista creo que han quedado bastante conseguidos en relación con pues, las imágenes iniciales. Y de esto estuve muy orgullosa por hacer esto y me ha animado bastante a continuar haciendo este tipo de cuadros. En mi opinión, mi favorito es el tercer cuadro. Ya no sé, me gusta mucho porque es más oscuro y suelo ir más hacia ese tipo de cosas. Y después llegamos hacia la exposición. En la exposición, esta la realicé en nuestro colegio, ya que en el apartado de secretaría se nos deja a la gente que hace los proyectos personales exponer la obra. Además, tuve que hacer una pequeña publicidad para que la gente en el colegio quisiese ir a verlo y rellenase una papeleta que me ayudaría a extraer los datos más tarde. Esta es mi evaluación personal, en la que pienso que a nivel estético quedó bastante bien, con una apariencia impecable, con colores llamativos y que concuerda con la imagen inicial. El costo ya me bajó debido a que no fue un costo de dinero, sino más bien un costo de tiempo, ya que tenía los materiales anteriores y me faltó haberme organizado mejor o haberle dedicado más tiempo. El usuario, como ahora veremos, salió bastante bien, todo el mundo dijo que estaba bastante bien. La función, en mi opinión, estos cuadros se podrían colocar en cualquier lugar.
y quedarían bastante bien. Y en tamaño y contenido, pienso que también han quedado bastante bien. No son demasiado grandes ni demasiado pequeños. Y además se complementan entre ellos. La evaluación por parte del público, han dicho que a todos les gustan, a muy pocos le parece que no le ha transmitido nada, y el cuadro favorito del espectador ha sido el primero, que es el más colorido. Yo pienso que es normal que es el que más le guste, ya que también muchas de las personas que fueron entrevistadas también eran gente más joven. Y la paleta de color sí coincide con los sentimientos a transmitir, todo el mundo estaba de acuerdo, y para mí eso fue bastante, no sé, bastante bueno, debido a que esto me ha animado mucho a que en mi futuro yo empiece a hacer más cuadros de estos. Y también me ha animado, gracias a este proyecto, a empezar una cuenta de arte en Instagram que vaya haciendo todos los días vaya subiendo algo relacionado con algo que nunca haya hecho con anterioridad, ya más allá de simplemente cuadros, sino también algo como bordar o hacer cuadros más abstractos. Y eso es todo. Bueno, Ana, muchas gracias. Muy interesante, muy detallado. Se nota que, bueno, has reflexionado muy bien, explicado muy bien el gran proyecto que has hecho. César, tienes tu mano arriba, ¿no? Y lo primero, enhorabuena. Gracias. Es un trabajo genial. Yo lo que quería, porque realmente tú además has ido explicando muy bien paso a paso cómo ha sido todo el proceso, solamente te quería preguntar de esa planificación que tú tenías hecha, ¿cómo has podido ir cumpliéndola? ¿Has podido atenerte a esos plazos o ha habido cosas que se han alargado más de lo que pensaba, otras menos? Desde un punto de vista más amplio, sí se ha cumplido bastante en lo que viene a ser, pues, en 3 semanas. Pero en cuanto a días, esos días se me atrasaron algunos días y ha hecho que el último cuadro, si te fijas en el que es de las nubes más relajantes, se puede ver que tiene menos trabajo porque los 2 primeros, como los tenía que hacer en la época de investigación y planificación, no podía hacer mucho hasta que no me investigase bien. Se me atrasaron y entonces el último solo tuve una semana para hacerlo entero. Entonces fue eso un poco más lío. Pues enhorabuena, ¿eh? Gracias. Muy bien. ¿Y Felipe, también tienes una pregunta? Sí, fíjate, pues iba en un sentido parecido. Yo creo que llama la atención en tu proyecto ese aparente contraste entre una cosa muy artística, bueno, pintar unas nubes y esa planificación. Era justamente si una planificación muy clara, ¿no? Y muy estructurada. ¿Qué recomendarías a alguien que emprende ahora el proyecto personal? ¿Crees que ha sido útil? ¿Crees que te ha coartado a lo mejor esa planificación o sí? Yo pienso que sí es muy útil hacer, sobre todo el diagrama de Gantt, esa estructura, más que nada, uno, porque según la vas rellenando, vas viendo el número de horas que vas haciendo y al final dices, oh, pues le he dedicado mucho tiempo y se nota que tiene trabajo. Y además te estructuran mucho y como va por semana, tienes un plazo bastante amplio para realizar las cosas sin tener que estar súper preocupado. Y el hecho que tenga desde investigación hasta evaluación te ayuda mucho, ya que no tienes que hacerte distintas cosas, sino que una de golpe y ya está. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Y ahora...